acompaña José Luis Cruz Guízar, él es presidente de la Asociación de Egresados de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, licenciado, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Enrique. Hablemos del tema que es ahora la reunión que tuvo el doctor Videgaray, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, con su homólogo en Estados Unidos el día de ayer. Sí, Enrique, precisamente. una reunión importante. ¿Qué se trató, licenciado? Así Háblenos es. un poco. Sí, es una reunión bastante importante, justo por el momento que llevan la relación bilateral entre nuestros dos países, que es un momento de tensión. Se reunió ayer el doctor Videgaray con el secretario de Estado, Rex Tillerson, y los temas que se vieron por lo que se supo a través de la conferencia de prensa que ofreció el secretario Videgaray y también por el perfil del secretario con los que se reunió después, fueron temas de seguridad, en particular seguridad fronteriza y posiblemente un tema de cooperación internacional en esta misma materia. También se anunció que la relación entre los dos países se mantendrá en este mismo nivel de secretarios y aún no hay una fecha definida para que haya una reunión entre Donald Trump y el presidente Peña Nieto, que eso sería muy importante. También, como resultado de esta visita, se anunció que en las próximas semanas habrá una visita de Rex Tillerson a México y también una visita del secretario del Interior, que es John Kelly, con su homólogo, que es el secretario Osorio Chong. Así que lo que podemos prever de estas dos reuniones y de estas próximas juntas de trabajo, pues será enfocado en temas de seguridad, narcotráfico y, por supuesto, el tema fronterizo, que es muy, muy importante en nuestra relación bilateral. Claro, ha sido un diálogo abierto el que hemos estado viviendo y viendo en los últimos días entre los gobiernos, tanto estadounidenses como el mexicano. Ahora, también comentábamos un punto importante que habría que resaltar tras la visita del señor Videgaray, con respecto a los derechos de los migrantes, porque se tocó este tema precisamente también de la migración. Y él pide que está bien, las leyes de los Estados Unidos, que se apliquen para el tema de migración como quieran, pero al final tienen que respetar precisamente los derechos humanos de estas personas. Así es. Hay dos temas que en estas reuniones de ayer en Washington no se tocaron, que es el tema migratorio. Sí hubo declaraciones al respecto, pero no se tocaron y tampoco se tocó el tema de comercio. En el tema migratorio tienes toda la razón, sí. Pues Estados Unidos tiene leyes muy claras y también tiene procesos mediante cuales los migrantes se pueden proteger de cualquier acción de, por ejemplo, deportaciones, detenciones y demás. Hay procesos legales muy claros y en muchos de los casos el migrante es el que gana estos juicios en contra de estas deportaciones. Sí. Y en el tema del comercio, pues estamos en un periodo de 90 días de consultas al interior de México, en el cual se va a revisar el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con empresarios, con ONGs, con la sociedad civil y también con las autoridades, para después poder establecer una estrategia y también pues ya iniciar un acercamiento formal para una renegociación del Telecán, claro. Que esos son dos temas que estuvieron fuera de esta reunión ayer en Washington. Así es, temas fundamentales, pero bueno, la reunión fue en Washington. México demuestra interés en tener una relación bilateral adecuada, yendo a la capital de los Estados Unidos. ¿Cómo debemos tomar nosotros el que vendrán funcionarios estadounidenses de primer nivel a establecer reuniones con sus homólogos mexicanos aquí en la Ciudad de México? ¿Es optimista esto, licenciado? Así es un muy buen símbolo de que se está trabajando en reconstruir esta relación entre los dos países y pues nos habla de que ya existe una agenda de trabajo, ya al menos sabemos qué es lo que les interesa a nuestra contraparte en Estados Unidos y cómo podemos trabajar en conjunto para tener una mayor definición y certeza en temas de seguridad. Y en el caso de la posición que ha tenido México en el tema bilateral, pues hasta el New York Times en su editorial del domingo reconoció la prudencia del gobierno mexicano y también la apertura al diálogo y a la negociación con Donald Trump, a pesar de las formas que ha tenido Donald Trump en las últimas semanas en cuestiones migratorias, la del muro, que se reconoció precisamente ayer que ese es un tema en el que hay una diferencia entre ambos gobiernos, pero que esto no impide trabajar en conjunto para ver toda la amplia agenda bilateral que tenemos entre los dos países. Así que es un muy buen síntoma, un muy buen símbolo de que se van reconstruyendo las relaciones y que hay una intención de trabajo entre los dos países. Oye, hablando precisamente del muro, ¿cómo lo debemos de tomar? Como el símbolo como de lo que es al respecto, no es como este objetivo, ¿no?, de separar naciones, sino al final del día es como
sí quiero que respeten, ¿no?, nuestros espacios, sí tiene que haber migración, pero de manera legal, ¿no? Claro. Porque este tema a los mexicanos nos tiene asustados, nos tiene Preocupados, ¿no? preocupados precisamente. Pues no hay que olvidar que ya existe un muro desde los 90 que está en varias zonas de la frontera. En el caso de Tijuana, desde el 92 empezó la construcción. Ya existe un muro, si bien no está hecho de cemento, está construido con láminas y demás, pues ya existe ya esta barrera física, que esto no ha impedido en lo absoluto el intercambio comercial entre las dos naciones, las relaciones culturales. Prácticamente la frontera norte de México y la frontera sur de Estados Unidos ya es una región que así es reconocida por los gobernadores de ambas fronteras, también por legisladores, por los políticos locales, alcaldes, que pues bueno, tienen hasta una reunión conjunta que se lleva anualmente entre los dos gobiernos estatales de Estados Unidos y de la frontera norte de México. Así que este muro es meramente simbólico, es una propuesta de campaña muy rentable, que vamos a construir un muro, que la gente se puede creer en Estados Unidos, algunos de los votantes, sobre todo en el centro de Estados Unidos, que es un Estados Unidos distinto, con un nivel educativo diferente, no son zonas tan cosmopolitas como es Nueva York, Miami, Los Ángeles, Washington, demás ciudades, y pues bueno, en temas electorales funciona bastante bien decir esta propuesta de que vamos a construir un muro y que se va a parar la migración. Claro. Por supuesto que no se va a hacer. De hecho, John McCain y otros republicanos se han opuesto a este nuevo muro, a esta nueva propuesta de un muro, por el costo que tiene y porque no funciona, prácticamente no va a funcionar. Hay muchas implicaciones, ¿no?, alrededor. Mejor puentes. Claro. Exactamente, mejor con sus puentes. José Luis, pues muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, muchas por gracias, ponernos al día con estos temas que, bueno, claramente, como usted lo sabe, son muy importantes.